Buenos días. El día de hoy nos corresponde la clase número 9 de la asignatura microondas. Bien, vamos a tratar el día de hoy con los resonadores, que vamos a considerar lo siguiente. En microondas, estos resonadores se utilizan en muchísimas aplicaciones, en particular como filtro. ¿Okay? Es una de las aplicaciones típicas de un resonador, es actuar como filtro. Pero también en los osciladores, en general, nosotros podemos considerar que un oscilador es un amplificador realimentado que tiene un filtro en él para poder delimitar cuál es la frecuencia de trabajo. Se dirá también en frecuencímetro. Estos resonadores se pueden utilizar de manera de poder detectar una frecuencia en particular, como lo vamos a ver en el laboratorio. Y obviamente también estos resonadores se pueden utilizar en amplificadores sintonizados. La idea aquí es establecer algún tipo de comparación con aquellos circuitos resonantes que habíamos estudiado anteriormente en la materia de circuito, ¿okay? Para considerar ahora cómo podemos hacer esto, pero a frecuencias de microondas, o sea, cómo hacer una implementación práctica de estos resonadores a frecuencia de microondas. Y en este caso, ¿cómo vamos a llevar a cabo eso? Bueno, utilizando líneas de transmisión, por ejemplo, guías de onda, ya sea rectangulares o circulares, e inclusive cavidades dieléctricas. ¿Okay? Ajá. Entonces, una de las cosas es que ya habíamos estudiado esto, ¿okay? O sea, ya habíamos estudiado los circuitos resonantes basados en parámetros concentrados, pero es necesario, primero que todo, porque seguramente que se les había olvidado, pero la otra cosa es para poder establecer algunos puntos muy particulares que tienen que ver con los circuitos resonantes, en particular con lo que llamamos el factor de calidad Q. ¿Okay? Así que vamos a considerar en primera instancia pues, un circuito resonante como el que tenemos aquí en la figura, ¿verdad? Este circuito es un circuito resonante serie. Tenemos un generador aquí y tenemos una resistencia que pudiera ser la misma del generador. ¿Okay? Una inductancia y una capacitancia y una corriente circulante por el circuito. Bueno, nosotros sabemos ya de circuitos que el comportamiento de esta red es como el que tenemos aquí en el dibujo, es decir que cuando variamos la frecuencia de este generador aquí abajo, lo que va a hacer es que la impedancia va a ir cambiando con frecuencia, pero en particular va a haber una frecuencia en la cual se alcanza un mínimo de impedancia. ¿Okay? Aquí nosotros hemos puesto en el eje vertical, hemos puesto el módulo de la impedancia del conjunto RLC. Entonces alcanzamos que hay un punto de mínima impedancia. Y de hecho, en ese punto, la impedancia que vemos es justamente el valor de la resistencia. Porque ocurre justamente que los valores de la reactancia de la bobina y del capacitor se anulan entre sí. De manera que entonces, a cualquier otra frecuencia, obviamente, habrá un predominio de uno u otro. ¿Okay? Por ejemplo, en el circuito serie, lo que va a suceder es que a frecuencias por debajo de la frecuencia de resonancia, empieza a dominar más la reactancia capacitiva, en tanto que por encima de la frecuencia de resonancia domina más la parte inductiva. ¿Okay? Además, también en el circuito vemos algunos otros elementos, por ejemplo, que definimos un ancho de banda para ese circuito en términos justamente de cuál es la magnitud de la impedancia, del módulo de la impedancia que hemos escogido para esto. Como siempre sucede con todas estas variaciones continuas, el punto a partir del cual nosotros establecemos un quiebre es arbitrario. Tenemos que establecer entonces un criterio que nos diga cuándo estoy en resonancia, o sea, cuando estoy dentro de banda o cuando estoy fuera de banda. Por ejemplo, vamos a ver en la siguiente lámina que el criterio que muchas veces escogemos es
para definir el ancho de banda, es cuando la potencia disipada en la resistencia es la mitad de la que tendríamos en condiciones de resonancia, que es cuando se cancelan las partes real e imaginarias pero cuando se cancelan las partes imaginarias de bobina y capacitor. Solamente queda la parte real. Entonces, cuando la potencia disminuye a la mitad, es porque la impedancia subió. ¿Okay? Y subió en un factor de raíz de 2. Entonces, por tanto, este punto que está marcado acá, R sobre 0,707, es justamente la condición en la cual el valor del módulo de la impedancia se incrementó a raíz de 2, el valor que tenía en resonancia, que es el valor de R, y entonces, claro, al elevar al cuadrado, ese factor raíz de 2 ahora se convierte en un 2. Por tanto, la potencia disminuye a la mitad. Bueno, vamos a verlo en la siguiente lámina y así seguimos para adelante. ¿Ok? Entonces, en ese circuito ya sabemos la impedancia de entrada es la suma de R más J omega L menos J omega C. ¿Ok? Y la potencia compleja que se está entregando al resonador por parte de la fuente externa, pues es un medio de V por I conjugado, que termina siendo entonces un medio de I cuadrado por R más J omega L menos J1 sobre omega C. Ok, entonces el siguiente paso sería, bueno, que la potencia disipada por el resistor sería entonces la parte real de esto que está aquí, pues sería la potencia compleja. La potencia disipada por el resistor, pues simplemente va a ser la parte real, o sea, va a ser un medio de I cuadrado por R. Entonces, esa podemos llamarla potencia perdida o potencia disipada en el resistor. Por otra parte, las energías almacenadas en los campos eléctricos y magnéticos están asociadas obviamente entonces a la parte imaginaria de es decir, con la potencia reactiva. Las energías por medio almacenadas en la parte eléctrica y magnética, o más bien aquí en este orden, primero magnética y después eléctrica, son un cuarto de I cuadrado L para la parte magnética y W sub E, un cuarto de B sub C cuadrado C, que termina siendo entonces un cuarto de I cuadrado por 1 sobre omega cuadrado C. Y finalmente, pues como ya lo habíamos comentado antes, la potencia compleja, que podemos expresarla de esta forma con potencia integral de entrada al circuito por parte de lo que está entrando el generador, será esa suma de esa parte real y imaginaria, es decir, será igual a la potencia perdida, que sea la parte real, más 2J omega por la diferencia de las energías almacenadas en el campo magnético y el campo eléctrico. ¿Okay? Podemos entonces escribir la impedancia que está allá arriba en términos ahora de esta potencia que acabamos de decidir. ¿Okay? Entonces diríamos que la impedancia sería igual a 2 veces la potencia de entrada compleja sobre el cuadrado, y como potencia de entrada es la expresión que tenemos en el numerador, que tiene parte real y parte imaginaria, pues la impedancia también tendría parte real e imaginaria. Entonces, habíamos hablado del concepto de resonancia. Conceptualmente la resonancia ocurre cuando las partes eléctricas y magnéticas, ¿verdad? Cuando las energías almacenadas en el campo eléctrico son iguales, como se restan en esta expresión, entonces cuando ocurre la resonancia, la impedancia de entrada es puramente resistiva, en la parte R que tenemos acá. Ahora, vamos a igualar los campos. Al igualar la energía de los campos, encontramos que el valor de la frecuencia de resonancia será omega 0 igual a 1 sobre la raíz de L por C. Eso de nuevo es algo que ya sabíamos del circuito, solamente estamos repasando los conceptos. ¿Okay? Y también habíamos visto en aquella oportunidad que el factor de calidad lo definimos como el cociente de la energía por medio almacenada entre la energía, de la pérdida de energía por ciclo. Ok, entonces aquí lo tenemos expresado
en la fórmula, finalmente tenemos entonces que Q, el factor de calidad, va a ser igual a omega por omega sub m más omega sub e sobre la potencia disipada en el elemento resistivo. Ok, entonces ahora aquí hemos asumido que la única resistencia que existe es la que está en el circuito, esa R que hemos puesto allí y los elementos reactivos están acá. Pero resulta que si hay alguna resistencia extra que está en el circuito externo, por ejemplo en el propio generador, entonces eso va a producir pérdidas adicionales y eso va a producir una disminución en la Q obtenida de esta manera. ¿Okay? Entonces es conveniente en este caso entonces hacer una separación entre la Q que se debe única y exclusivamente a los elementos del circuito y la Q real que tendríamos cuando tomamos en cuenta las pérdidas por fuera. La Q debida única y exclusivamente a los elementos del circuito que está ahí, le vamos a dar el nombre de Q sub 0. ¿Okay? Entonces, en condición de resonancia, pues tendríamos que al sustituir por los valores que teníamos antes, el valor de esta Q sub 0 va a ser omega 0, que es la frecuencia de resonancia, por 2 omega sub m sobre la potencia disipada. Y eso termina siendo igual a omega sub 0 por L sobre R, si considero el caso de la energía almacenada del campo magnético, pero también va a ser igual a 1 sobre omega 0 RC, tomando ahora en cuenta la energía almacenada en el campo eléctrico, ¿okay? O sea, en el elemento capacitivo. Y como ya hemos comentado anteriormente, esas energías son iguales en resonancia. Entonces, una de las cosas que vamos a conseguir acá es que ahora queremos saber qué pasa en el entorno de la frecuencia de resonancia. Me interesa conocer el comportamiento del circuito alrededor de esa frecuencia de resonancia, buscando ahora un modelo que a su vez también podamos aplicar en condiciones donde no tenemos elementos de parámetros concentrados, sino más bien pensando en parámetros distribuidos. Bueno, consideremos entonces el comportamiento en el entorno de frecuencia de resonancia. Eso quiere decir que vamos a decir que la omega será igual a la frecuencia de resonancia más una delta de omega. Es decir, y esa delta puede ser positiva o negativa. La idea es que esta delta omega sea pequeña para que entonces en la fórmula podamos tener algunas simplificaciones que nos interesan. Bueno, entonces, dicho esto, vamos a escribir nuevamente los valores. Vamos a escribir entonces que la impedancia de entrada va a ser igual a R más J omega L, factor común de 1 menos 1 sobre omega cuadrado LC. ¿Okay? Ya pensando en la idea de la frecuencia de resonancia, porque omega cuadrado LC, ¿verdad? Resulta que LC es omega 0 cuadrado. 1 sobre omega 0 cuadrado. ¿Okay? Entonces, sustituyendo esto en la expresión, obtenemos pues esta expresión que tenemos acá, que la impedancia de entrada va a ser R, la resistencia, más J omega L, por este factor omega cuadrado menos omega sub 0 cuadrado sobre omega cuadrado. Y luego, entonces tendríamos que el numerador lo podemos factorizar. En primera instancia, vamos a hacer esta aproximación y después vamos a ver un caso más general. Entonces, el numerador vale omega cuadrado menos omega 0 cuadrado. Y eso es la diferencia. Esa diferencia cuadrada es el producto de esta diferencia, omega menos omega 0, por la suma omega más omega 0. Y esta cantidad es justamente delta omega. Y esta cantidad que está aquí, ¿verdad? Va a ser 2 omega menos delta omega. Así que entonces, perdón, sí. Entonces, esta cantidad, delta omega, es esto que está aquí, y esta cantidad que está acá sería entonces 2 omega menos delta de omega. ¿Ok? Entonces, bueno, esto lo podemos aproximar a 2 omega por delta de omega.
Entonces finalmente tendríamos una expresión que sería que ahora esta omega que tengo acá, con la omega que antecede a la L, se cancela con el omega cuadrado que está en el denominador. ¿Okay? Por lo que en el entorno de la frecuencia de resonancia, esta expresión que está aquí arriba se aproxima a R más 2JL por delta de omega. Entonces, si ahora yo sustituyo esta L por los valores en términos del factor de calidad, tendríamos que la impedancia de entrada sería R más J2R por Q sub 0 delta omega sobre omega 0. ¿Okay? Es obvio que ahí, por cierto, vamos a sacar factor común R, que nos va a importar mucho para algunas cosas que vamos a ver más adelante. Pero por lo menos, entonces ahora, fíjense que con la excepción del término resistivo, nosotros vamos a estar representando todo lo demás, básicamente en términos de la Q sub 0 y de la frecuencia de resonancia. ¿Okay? So, estas cantidades que están aquí, Q sub 0 y omega 0, son cantidades que caracterizan a ese circuito, y en el entorno pues vamos a tener delta omega, y delta omega puede ser positivo o negativo. ¿Okay? Si yo me muevo hacia adelante, ¿verdad? Domina que esto sería positivo, y podemos decir que tenemos comportamiento inductivo, como habíamos visto hace rato en la curva allá. Pero cuando delta L es negativo, ¿verdad? Entonces este signo cambia y digamos que el comportamiento es capacitivo. Bueno, entonces ahora veamos, como dice aquí, esa expresión no solo es útil para casos de circuitos realizados con parámetros concentrados, sino que también podemos buscar un equivalente circuital para el caso distribuido. Otra forma de interpretar esta expresión, como dice aquí, es considerar a un resonador como uno sin pérdida. ¿Okay? Considerar un resonador con pérdidas como uno sin pérdida, ¿okay? Pero cuya frecuencia de resonancia ha sido reemplazada por una frecuencia de resonancia compleja efectiva. Y eso nos permitiría representarla en el plano complejo de raíces, lo que llamamos el root locus, que es cosa que ustedes deben haber visto antes, en variable compleja. ¿Okay? Entonces, con respecto a las expresiones anteriores, pues entonces ahora sucedería que, como yo les decía, podemos sacar la resistencia para afuera y nos quedaría entonces un término allí que sería 1 más J por una cantidad allí que dependería de Q sub 0 y por omega. Entonces podríamos ver lo siguiente. Consideremos ahora la fórmula general, no aproximada. No consideremos que no están las aproximaciones, sino que ahora volvamos con la expresión general. Le dice que la impedancia de entrada va a ser igual a R más J omega L, ¿okay? Por el término omega menos omega 0 por omega más omega 0. Con este omega que está al lado izquierdo, lo puedo cancelar con el término del denominador, con el cuadrado, y nos quedaría esencialmente que lo que tenemos acá se parece, visto desde el punto de vista de una función de transferencia, ¿no? Se parecería a aquellas cosas que nosotros hicimos en variables complejas. Tengo un numerador y un denominador en función de frecuencia, y lo vamos a poner con frecuencia compleja ahora. Entonces, lo que haríamos sería meter la R dentro del circuito. ¿Okay? Entonces, esto lo podríamos poner de esta forma. Fíjense que ahora yo metí la R dentro del circuito, y escribiríamos entonces la fórmula como esta. Un factor, que es esa inductancia que está allí, que multiplica S menos S1, S menos S2 sobre S menos 0. Donde, ¿okay? Correspondiente a lo que está arriba, pues tendríamos entonces que esta S es la frecuencia compleja. ¿Okay? De hecho, hemos dicho que S es igual a J omega. ¿Okay? De esa manera, la frecuencia omega que estamos acostumbrados a trabajar casi siempre acá, ahora sería, digamos, la parte imaginaria de la frecuencia S compleja.
Y entonces lo mismo podemos hacer con los términos suma y diferencia que está ahí. O sea, los términos, nosotros el hecho de haber metido la R dentro del circuito, pues nos produciría justamente esos términos complejos. ¿Okay? Entonces daría entonces que S1, que está acá, sería igual a 2 omega 0 sobre 2 q sub 0 más J omega 0. Y S2 sería menos omega 0 sobre 2 q sub 0 menos J omega 0. ¡Pum! Entonces eso significaría que lo que tenemos allí son dos ceros y un polo. Un polo simple en el origen, que es este que está aquí, y tenemos dos ceros que además son conjugados, porque tienen la misma parte real y la parte imaginaria está cambiada de sí. ¿Ok? Vamos a verlo gráficamente. Eso. Entonces, bueno, aquí dice que en el caso de un circuito paralelo podemos escribir lo mismo pero en Y, en lugar de Z. Ok, aquí tenemos entonces lo que acabamos de decir. Aquí tendríamos, este es el plano de la frecuencia compleja S, esta es la parte real y esta es la parte imaginaria. Entonces, lo que tenemos acá, según la expresión anterior, es que tenemos un polo simple aquí en el origen, ¿verdad? Y tenemos dos ceros, este que está aquí y este que está aquí, cuya parte real vale menos omega 0 sobre 2 q sub 0 y cuya parte imaginaria en un caso vale más J omega 0 y en el otro caso vale menos J omega 0. O sea, ya hemos puesto esto en el rule locus. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos variar la frecuencia S, digamos, a lo largo del eje imaginario? Pero lo que va a suceder es justamente que solamente va a existir un punto a lo largo del eje imaginario, ¿okay? Una S igual a J omega, que la estaríamos desplazando a lo largo de este eje. Y cuando la metemos dentro de estas expresiones, pues a la larga lo que tenemos es estas cantidades menos los ceros y los polos. Así que entonces, si consideramos, por ejemplo, el primer caso, ese es lo que está marcado con la flecha verde, representa la diferencia S menos S sub 1. ¿Okay? O sea, eso sería S menos S sub 1 en la expresión anterior. Esta otra flecha que está acá sería S menos S sub 2 de la expresión anterior. Y obviamente S menos 0 sería el valor del polo. Así que si ahora nosotros desplazamos esta frecuencia a lo largo del eje, ¿verdad? Vamos a tener las situaciones que todos nosotros conocemos. Es decir, que la impedancia va a variar desde un valor infinito, que tendríamos en el caso del polo, ¿verdad? La impedancia entra a ser infinita para frecuencia cero, porque la reactancia del capacitor será infinita. Y va disminuyendo, ¿ok? Y a medida que nosotros nos vamos desplazando, obviamente que vamos tomando en cuenta esta diferencia y esta suma que está acá, ¿verdad? O sea, S menos S sub 1 y S menos S sub 2. Y esto va a ir cambiando a medida que... Y el punto más cercano sería en este punto, cuando S es igual a omega 0, es el punto más cercano de esa curva, y cuando sacamos la cuenta, pues básicamente lo que vamos a tener allí va a ser el valor de la resistencia. Vamos entonces a ver ahora algunas gráficas cuando nosotros hacemos variar esto a lo largo del eje imaginario. Eso es lo que ahora lo voy a poner, obviamente, en el horizontal. Entonces vamos a ver qué tenemos acá. ¿Ok? Bueno, esa gráfica muestra frecuencias positivas y negativas, porque aunque casi siempre para nosotros consideramos solamente la frecuencia positiva, en el dibujo toma en cuenta los dos signos. ¿Okay? Un detalle interesante de ver acá, el curso cero está en el denominador, o sea, la separación respecto del eje imaginario depende de curso cero. ¿Okay? Entonces eso hace que las curvas se hacen más estrechas en el entorno de la frecuencia de resonancia. Eso lo vamos a ver mejor en la gráfica siguiente. ¿Okay? Eso significa que hay una disminución en el ancho de banda cuando se incrementa el factor de calidad. ¿Sí? Bueno, entonces, como dice aquí, en el entorno de frecuencia de resonancia,
omega cuadrado menos omega 0 cuadrado es aproximadamente 2 omega por delta omega. ¿Ok? Y podemos escribir esto igual que lo teníamos anteriormente. ¿Ok? Entonces, ese que yo les decía que podemos sacar ese factor común en esa expresión, lo que estaríamos esencialmente lo que acabamos de hacer en el dibujo, es decir, pudiésemos sustituir la omega 0 por un nuevo valor que será omega 0 por 1 más, en realidad más o menos, el doble signo, 1 sobre 2 Q sub 0, ¿okay? Que es lo que tenemos en la gráfica anterior. En cualquiera de las dos representaciones, o sea, llegamos al mismo resultado, ¿okay? Ya sea que lo hayamos escrito directamente como S o como una omega, pero que ahora tiene parte real y parte imaginaria. Esta que está aquí. El resultado es el mismo, una frecuencia compleja y vamos a poderla representar en el locus. Bueno, vamos a ver qué obtenimos de aquí. Okay. Estas gráficas que están acá justamente muestran el comportamiento de esto para el caso, digamos, del polo y del cero. Esto que está aquí sería, pues, entonces, digamos, el comportamiento que tendríamos para un circuito como el circuito serie que yo acabo de mostrar anteriormente, en el cual básicamente pues, lo que estoy considerando es que la frecuencia de resonancia, digamos, hay un cero, ¿okay? O sea, que la impedancia es mínima, y ese es esencialmente lo que tenemos acá. Estas curvas que están aquí fueron dibujadas tomando como argumento, como parámetro, distintos valores de Q, ¿okay? O sea, simplemente lo que hicimos fue que metimos esto en la fórmula, la mandamos a plotear. Entonces, obviamente que el valor en el mínimo corresponde entonces a la resistencia del circuito serie que tenemos acá. Entonces, aquí, en este punto, en la frecuencia de resonancia, si estoy teniendo un comportamiento como con los ceros que tenemos anteriormente, pues aquí lo que nosotros vamos a tener, ¿qué pasó? Aquí lo que nosotros vamos a tener es una disminución en el valor mínimo de la impedancia, y el valor mínimo corresponde a la resistencia. Pero fíjense un detalle entonces interesante. El color rojo corresponde, por ejemplo, a una Q en el dibujo de 5, ¿okay? En el color azul corresponde a una Q de 10 y el color verde a una Q de 20, porque fueron valores que se escogieron para simplemente mostrar, para que ustedes tengan idea de magnitudes. Un detalle, de nuevo, lo que tiene que estar claro para nosotros es el comportamiento de esto, porque en realidad lo que va a hacer. Si yo les pregunto, me hagan una gráfica en un examen, no me pongan los mismos numeritos, 5, 10 y 20, sin explicarme qué es. Después ustedes pueden poner cualquier número, lo único que tienen que decir, este número es más grande que este y este es más grande que este. O sea, pueden ponerlos en orden creciente. Pero si ustedes me ponen en un examen eso que está allí, con los mismos números y toda una serie de cuestiones, y no me dicen nada, no me explican nada, para mí simplemente lo que hicieron fue que se copiaron de los apuntes y no entendieron qué es lo que se estaba preguntando. Lo que yo quiero, cuando ustedes se encuentren en una situación de es que sean capaces de interpretar la gráfica, no de memorizar números, porque estos no son números que te van a conseguir en la práctica, van a conseguir números distintos. Esos no son números que te vayan a memorizar porque justamente se va a conseguir con ellos todo el tiempo. No, lo que tenemos que tener claro es si yo tengo un valor de Q pequeño, entonces la curva es más redonda, es más redondeada, y entonces cuando yo reduzca esto, realmente para tener ancho de banda, va a tener un ancho de banda más grande, ¿ok? En tanto que si la Q es mayor, entonces la curva es más aguda y lo que va a suceder es que el ancho de banda que yo voy a tener se va a reducir. Mientras mayor sea la Q, se va a reducir más el ancho de banda para el circuito serie.
Si considero ahora el caso paralelo, o por ejemplo aquí hemos puesto una admitancia, en lugar de poner Z hemos puesto Y, en cuyo caso la posición a la frecuencia de resonancia lo que yo voy a tener es un polo en lugar de un cero. Se invierte la figura anterior. Entonces, en el caso de admitancia, tengo un cero simple en el origen y tengo dos polos conjugados, ¿okay?, a la frecuencia de resonancia. Entonces, la curva es como decir la inversa de la anterior. Entonces, fíjense ustedes que la admitancia es mínima, ¿okay?, a la frecuencia de... Perdón, la admitancia es máxima a frecuencia de resonancia, pero es mínima para el mínimo valor de Q. O sea, cuando la Q es pequeña, también la admitancia es pequeña. Cuando la Q crece, ¿okay?, la admitancia crece, ¿okay?, pero se reduce el ancho de banda. Este ancho de banda que tendríamos para esto acá es más pequeño que el que tengo para la curva que está en rojo. Así que hay como una situación inversa. Mientras mayor la Q, menor el ancho de banda. Y eso lo vamos a ver más adelante ya matemáticamente, pero lo estamos viendo de las gráficas. Bueno, entonces para la mayoría de las situaciones prácticas, que es lo que sucede en microondas, las pérdidas son pequeñas. Así que esas curvas van a ser bastante agudas, el ancho de banda es pequeño con relación a la frecuencia central. Entonces lo que vamos a hacer es que justamente, como nosotros no tenemos R, L y C concentradas, sino que tenemos distribuidas en el sistema, lo que vamos a hacer entonces es más bien utilizar un enfoque como el que yo decía. Vamos a considerar una situación ideal de un resonador sin pérdida, y luego vamos a agregarle las pérdidas para obtener la Q. ¿Okay? Entonces vamos a utilizar lo que llamamos el método perturbacional, como hemos mencionado en otras clases. ¿Okay? Entonces el método perturbacional, ¿qué consiste? Conseguir una solución nueva a partir de una solución previa, estableciendo una pequeña perturbación. Y la perturbación en este caso van a ser las pérdidas. ¿Okay? Entonces dice aquí, vamos a comenzar el estudio, como el caso sin pérdida, y agregamos luego el efecto de las pérdidas, ¿okay?, reemplazando la frecuencia real ahora por la frecuencia compleja que nosotros acabamos de mencionar hace un ratito. ¿Okay? Hemos hablado del ancho de banda. Generalmente lo que nos interesa es el ancho de banda fraccional, es decir, el valor del ancho de banda con relación a la frecuencia central. Y queremos relacionar esto con el factor de calidad. Esto ya lo deben haber hecho en circuitos, pero volvemos a traer acá por razón justamente de pensar en la aplicación en microondas. ¿Okay? Entonces consideramos la frecuencia a la cual la Z de entrada vale 2R cuadrado. ¿Okay? Entonces, a esa frecuencia quiere decir que se ha incrementado a 2 veces el valor de la resistencia que teníamos antes al cuadrado, ¿no? ¿Qué es lo que sucede allí? Como esta Z está en el denominador de la potencia, ¿okay?, la potencia va a ser entonces la tensión de alimentación B cuadrado sobre la impedancia de entrada cuadrada. Entonces, sucedería que el hecho de incrementar un factor 2 acá significa que la potencia real promedio sea la mitad que la frecuencia en resonancia. ¿Okay? O sea, el valor de la Z de entrada aquí se está evaluando en una frecuencia distinta a la frecuencia de resonancia. Entonces, si denominamos BW el ancho de banda fraccional, entonces tendríamos que delta W, o sea, la desviación que nosotros hemos producido con respecto a la frecuencia central, va a ser igual a la mitad de BW. Entonces, en el valor superior de la banda. Entonces, por eso que se dice que el negativo este valor de la banda inferior. Quiere decir que me desvío del W hacia arriba y del W hacia abajo. El ancho de banda total es la suma de esas dos contribuciones. Entonces, lo que va a hacer es que la impedancia de entrada
en esa delta W, ¿okay?, que está escrita arriba como Z más J, etcétera, le tomamos el valor, el módulo al cuadrado de eso será el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo. Será entonces, Z en cuadrado va a ser módulo de R más J, R Q sub 0 por el ancho de banda, porque ya lo tomamos en cuenta con el 2 delta omega al cuadrado, y lo estamos igualando a 2R al cuadrado. Bueno, entonces obtenemos finalmente que cuando ocurre eso, tiene que ser que el ancho de banda BW tiene que ser igual a 1 sobre Q cuadrado. ¿Okay? O sea, lo pueden ver en la expresión. Fíjense que si BW es el inverso de este valor, esto vale 1, entonces tengo R más JR en módulo al cuadrado. Y eso, obviamente, va a ser 2R cuadrado. Okay. Bien. Entonces, de esta manera ya tenemos una relación entre el ancho de banda y el factor de calidad. Justamente el ancho de banda va a ser 1 sobre Q sub 0. Si ahora lo que hacemos con una frecuencia omega 0, bueno, vamos a tener eso. Un detalle, se me olvidó algo. Okay. Esa delta que nosotros pusimos allí, ¿verdad? Eso está referido a Q sub 0. Okay, no se olvide. Esta BW es el ancho de banda fraccional. Es delta de omega entre omega 0. 2 veces ese valor. ¿Okay? Entonces, esto que está aquí ya sería, entonces, el 2 delta de omega sobre omega 0. Lo que está acá. Digo, para que en caso no se vaya a quedar eso ahí en el aire. Bien. Si en lugar de trabajar con un circuito serie, trabajamos con un paralelo, la situación es, digamos, la complementaria. ¿Okay? Circuito dual del serie es el paralelo, por eso que no vale la pena que discutamos esto acá, y simplemente el comportamiento que habíamos observado para la Y en el circuito serie, lo tenemos ahora para la Z acá. Eso quiere decir simplemente que a la frecuencia de resonancia, la impedancia vale R, y a frecuencia por encima o por abajo de la frecuencia de resonancia, el valor más bien disminuye por causa del efecto paralelo de estos elementos. Entonces la impedancia disminuye en lugar de crecer como habíamos visto en el caso anterior. Y el comportamiento es dual del que vimos anteriormente, es decir que en resonancia la impedancia es máxima en lugar de ser mínima, como vimos anteriormente. Ahora, yo comenté hace un rato que que si yo tenía una resistencia que estuviera por fuera del circuito, eso va a incrementar las pérdidas y en consecuencia va a afectar la Q. ¿Okay? Entonces, eso es lo que tenemos aquí. El valor que nosotros acabamos de calcular ahorita, el valor de Q sub 0 que hemos calculado ahorita, es una característica del resonador solo. ¿Okay? Sin embargo, si lo conectamos con cualquier otro circuito, pues va a haber pérdidas adicionales y eso va a disminuir la Q. Eso podríamos considerarlo simplemente como una resistencia equivalente conectada a la salida del circuito. En el caso de un resonador serie, estaría en serie. Si fuera uno paralelo, estaría en paralelo con el circuito. ¿Okay? Sería algo como lo que está en esta cajita que está acá. Tengo un circuito resonante cuya Q ahora tiene que tomar en cuenta a esta resistencia de carga R sub L que está por fuera. ¿Okay? Entonces, como decimos acá, en todo caso, la Q del circuito cargado se puede hallar de esta forma. ¿Okay? La 1 sobre Q sub L del circuito completo sería la 1 sobre Q sub 0, poner esto que 1 sobre Q sub 0, que sería el valor del circuito aislado, más 1 sobre Q sub E, y ese Q sub E tiene que ver básicamente con el elemento adicional que hemos colocado acá. Entonces va a ser igual, obviamente, como dice aquí, a
omega 0 por L sobre RL. La L que estaba dentro del circuito nuestro, y está RL adicional que hemos colocado en serie para el caso del circuito serie. Si se tratase de un paralelo, la Q sería el valor, digamos, inverso de esto. ¿Okay? Sería entonces la RL dividido por omega 0L. Esa es la Q equivalente para el componente de pérdidas que hemos introducido aquí en este momento. ¿Okay? Es decir, lo que nosotros hemos hecho, hemos incorporado esta RL, en un caso la ponemos en serie, en otro caso la ponemos en paralelo. Pero el detalle final lo pueden ustedes ver acá. El valor de esta Q sub L, el circuito que nosotros hemos tenido acá, va a ser más pequeña que la Q sub 0. ¿Ok? Si quisiéramos aplicar una fórmula parecida a la de los circuitos paralelos, sería, digamos, entonces el producto entre la suma, era como un paralelo, la Q sub L, sería el producto entre la suma de Q sub L más Q sub 0. Entonces, lo que tenemos acá, pues, como consecuencia de eso, es que esa Q sub L es más pequeña que la Q sub 0. Ya agotamos, digamos, la discusión circuital de esto. Vamos entonces ahora a plantearnos la cuestión como ya estamos más en alta frecuencia, que trabajamos con líneas de transmisión, porque trabajamos con parámetros distribuidos. En nuestro caso, entonces, decimos, como se ha discutido anteriormente, en alta frecuencia usamos líneas de transmisión como elementos reactivos, en lugar de utilizar parámetros concentrados. ¿Okay? Entonces, nosotros pudiésemos construir resonadores utilizando estas líneas de parámetros distribuidos. ¿Okay? Entonces, vamos a considerar en este caso que esta línea tiene pérdida. Casi siempre nosotros en las clases anteriores muchas veces consideramos la línea de transmisión sin pérdida. Ahorita nos interesan las pérdidas en la línea para poder definir la Q. Bueno, entonces, veamos en primera instancia una línea de transmisión de longitud lambda medio, que está terminada en un cortocircuito. ¿Okay? La impedancia característica es Z0, tiene una constante de propagación alfa y ahora tiene una constante de atenuación. Perdón, la constante de propagación es beta y la constante de atenuación es alfa. Así que si nosotros dibujamos el patrón de onda estacionaria para ese circuito, tenemos algo como esto. ¿Ok? Tendríamos una estacionaria aquí para n igual a 1, es decir, para una sola estacionaria. Tenemos una terminación acá, terminamos un cortocircuito y a una cierta distancia L, ese cortocircuito se replicaría de este lado, ¿okay? en el circuito que está acá. Entonces, ¿okay? Pero si consideramos una segunda opción, consideramos ahora que la línea puede estar considerando como una segunda estacionaria con n igual a 2. ¿Se acuerdan las cosas que yo hacía con la cuerdita esa? ¿Verdad? Entonces, tendríamos que el patrón de estacionario sería como este que está acá. La idea, pues, en última instancia, pues, es observar cuánto vale la impedancia de entrada en este circuito, como igual dijimos, cuál es la frecuencia de resonancia y cómo es la variación en el entorno de la frecuencia de resonancia. Como dijimos acá, vamos a tener una impedancia característica Z0 y tenemos una constante alfa y beta en la línea. Bueno, entonces, a la frecuencia, vamos a considerar la frecuencia de resonancia para n igual a 1. ¿Okay? Eso correspondería entonces a que la línea tiene un múltiplo de lambda medio. Tiene valor lambda medio, la longitud de la línea es lambda medio. Pero es aquí o un múltiplo, porque también pudiéramos considerar n igual a 2, pero es una frecuencia de resonancia distinta. ¿Ok?
Como por ejemplo, ustedes recordarán aquel instrumento brasileño que ahora les mostré a ustedes en una clase en radiación y ondas guiadas, ¿okay? El berimbau, ¿okay? Es una sola cuerda, pero dependiendo de donde yo la excitaba, podía tener una resonancia, digamos, una frecuencia de resonancia que correspondería a una estacionaria completa en toda la longitud de la cuerda, o dos estacionarias, en cuyo caso la frecuencia era el doble. Y por eso era que hacía dos tonos, ¿ok? Teóricamente puede hacer muchos más, obviamente, pero normalmente cuando ese instrumento se toca con dos tonos, que es en realidad es la misma nota, pero tocada en dos octavas distintas, ¿ok? Entonces, por eso es que el nombre del instrumento está asociado con esos dos sonidos, porque un sonido bajo y un sonido alto, es berimbau, bim bam, bim bam, birimbau, que sí que suena ese instrumento. Bueno, un poco lo que tendríamos acá. Entonces, la línea de transmisión correspondería como si fuese la cuerda de un instrumento musical. Y puede tener una resonancia simple o múltiple, como tenemos acá. ¿Okay? Veamos entonces la primera instancia, que la línea tiene una longitud de lambda medio, así que corresponde al primer caso, n igual a 1. Una sola estacionaria, entonces tendríamos que la impedancia de entrada de esta línea vale, ¿ok? Z de entrada igual a Z0, la impedancia característica por la tangente hiperbólica de alfa más j beta L. ¿Por qué? Porque ahora resulta que tenemos pérdida. Entonces, si expandimos la tangente hiperbólica de esa suma, nos queda entonces que la impedancia de entrada va a ser Z0 por tangente hiperbólica de alfa L más J tangente de beta L sobre 1 más J tangente de beta L por la tangente hiperbólica de alfa L. ¿Ok? Entonces, bueno, si hacemos que alfa fuera 0, entonces resultaba que esta tangente hiperbólica valía 1, ¿ok? Entonces nos quedaba 1 más j tangente beta L sobre 1 más j tangente, perdón, arriba nos quedaba, sí, ¿ok? Abajo nos queda simplemente j tangente beta L, ¿ok? Bien. Entonces, la idea aquí es, de nuevo, considerar que alfa es pequeño. Consideramos que alfa es pequeño, de manera de aproximar la tangente hiperbólica a alfa L. ¿Ok? Entonces, si hacemos que alfa L sea pequeña, la tangente hiperbólica se aproxima al arco. ¿Okay? Yo dije anteriormente que la tangente se aproxima a 1, ¿no? Se aproxima a 0. ¿Okay? ¿Okay? En realidad se aproxima a alfa L. Que por favor corrijan eso. Ok, entonces si consideramos que la línea tiene baja pérdida, alfa L es mucho menor que la unidad. Así que la tangente se aproxima al argumento alfa L. ¿Okay? De manera que entonces, y en el caso extremo, si alfa L fuera 0, si la fuera sin pérdida, entonces la impedancia de entrada sería imaginaria pura, sería J tangente de beta L. Bueno, como decíamos aquí, consideremos una variación incremental de frecuencia, consideremos en primera instancia que la línea es la línea Tm, por tanto, sucede que beta es directamente proporcional a frecuencia. ¿Okay? Entonces, nos quedaría que entre m, beta L sería omega sobre b sub f, sería beta multiplicado por L, la longitud. Y si nosotros ahora utilizamos la misma idea de antes, que esta omega será una omega 0 más una delta de omega, pues nos queda la expresión que tenemos acá, que beta por L será omega 0 L sobre B sub F más delta de omega por L sobre B sub F. ¿Sí? Donde beta B sub F es la velocidad de fase. ¿Okay?
Entonces, lo que vamos a hacer ahora es sustituir el valor de L. Resulta que la línea está en resonancia a lambda medio. ¿Okay? Estamos funcionando que es un resonador de longitud lambda medio. Entonces, entonces resulta que a la frecuencia de resonancia, ¿okay? Este término que está aquí, omega 0 L sobre su F vale pi. ¿Okay? Entonces, el siguiente paso pues sería entonces decir que beta L va a ser pi más delta omega sobre omega 0 por pi. Entonces lo sustituimos en la expresión de la tangente. ¿Okay? Ahora, de la tangente de beta L, y esto nos va a quedar de nuevo como argumento de la suma. ¿Okay? Nos va a quedar que tangente de beta L va a ser tangente de pi más delta omega por pi sobre omega 0, y en el entorno de resonancia, tangente de pi es aproximadamente 0. Entonces, nos queda que en la expansión en el entorno de resonancia, pues sería que esto es igual a la tangente de delta omega por pi sobre omega 0, la cual de nuevo, como hemos dicho, si la delta es pequeñita, entonces nos queda que la tangente de beta L es aproximadamente delta omega por pi sobre omega 0. Se parece a lo que nosotros hemos estado haciendo anteriormente. Ahora sustituimos el valor de la tangente en la impedancia y obtenemos entonces lo siguiente, que la impedancia de entrada alrededor de la frecuencia de resonancia va a tener esta expresión, va a ser Z0 por alfa L, que era la tangente hiperbólica, esta que estaba por allá, más J delta de omega por pi sobre omega 0. ¿Sí? Tenemos una parte real y una parte imaginaria, como lo que tendríamos en los circuitos que habíamos observado anteriormente, los circuitos serie y paralelo, y con la misma historia. Esta delta de omega puede ser positiva o negativa, así que el comportamiento puede ser inductivo o puede ser capacitivo. Ok, entonces como dice aquí, el resultado es equivalente a un circuito resonante serio, donde ahora pudiésemos hacer equivaler la resistencia y la inductancia a cada uno de los términos que están acá. Entonces, ahí tendríamos el circuito equivalente para la parte real, sería R, sería entonces Z0 por alfa L en esta expresión, y la parte imaginaria 2JL delta omega, pues la podemos equivaler a la parte que está allá arriba. ¿Okay? De manera que entonces la resistencia equivalente en ese circuito sería Z0 multiplicado por alfa L. La inductancia va a ser igual a Z0 por pi sobre 2 omega 0. Y si quisiéramos hallar la capacitancia, pues sería 1 sobre omega cuadrado L. Omega 0 cuadrado L. ¿Okay? Así que ya tenemos forma de relacionar un elemento de parámetro distribuido como una línea, en este caso de lambda medio, con un equivalente circuitario. Y de ahí en adelante, pues solamente lo que nos queda es hallar cuánto vale la Q. ¿Okay? Entonces, el factor de calidad en vacío va a ser igual a omega 0 L sobre R, que termina siendo igual, después de las sustituciones, igual a pi sobre 2 alfa L. O, dicho de otra manera, si sustituimos el valor de esta L a la longitud de la línea, termina siendo como beta sobre beta va a ser igual a 2 pi sobre L. ¿Okay? La sustituimos esta L allí y nos queda entonces esto en función de beta y de alfa. Quedaría que Q sub 0 va a ser igual entonces a el cociente de la constante de fase entre la constante de atenuación por el factor 2. Y obviamente ya sabemos, la ancha banda fraccional va a ser el inverso de eso. Ese valor que nosotros hemos puesto ahí, hemos hablado del factor de calidad en vacío, que sería debido única y exclusivamente debido a la línea. ¿Okay? En el caso, obviamente, que hacemos algo por fuera,
había que hacer la cuenta con el paralelo. En el libro de Posa pone un ejemplo, ejemplo 6.1, compara la Q de una línea de transmisión coaxial de cobre con dieléctrico de aire con una similar pero rellena de teflón, que es lo que cambia en una y otra. Bueno, la primera cosa que nosotros vamos a tener en el caso de la línea coaxial de cobre es que las pérdidas van a ser muy pequeñas. Básicamente lo que tenemos es cobre, ¿okay? Y si asumimos que el conductor es el mismo para la segunda línea, con el coaxial de cobre, entonces la disipación debida exclusivamente a las paredes va a ser la misma. Es decir, que el término debido exclusivamente a las pérdidas en la línea de aire corresponderían a la segunda línea, ¿okay? Rellena de teflón. Sin embargo, el detalle que tenemos acá es que la beta cambia, porque cambia obviamente la epsilon, ¿okay? Al colocar el teflón, cambia la epsilon y en consecuencia cambia la constante de fase. En realidad cambia todo, pero principalmente aquí cambia la constante de fase. Así que entonces, me dice acá, si bien los detalles se ven en el libro, vamos a mostrar algunos puntos importantes del procedimiento. ¿Okay? ¿Qué es lo que hacemos? Calculamos la resistividad superficial del cobre a 5 GHz a partir de la conductividad. ¿Okay? Estamos asumiendo que vamos a utilizar el mismo cobre en las dos líneas. O sea que el término de disipación en el cobre va a terminar siendo el mismo. ¿Okay? Con este valor se calcula la atenuación utilizando las fórmulas para la línea coaxial, tanto para el dieléctrico de aire como con el de teflón. Sin embargo, como dice, la atenuación debida al cobre, ¿ok? Hay que añadir, además, hay una pérdida en dieléctrico, porque el teflón tiene pérdida, ¿ok? La cual se halla a partir de la tangente de pérdida. En las primeras clases hacíamos mucho énfasis sobre este aspecto, el asunto de las tangentes de pérdida. Entonces ahora lo que va a suceder es que el teflón, además de que tiene una epsilon distinta, tiene una tangente de pérdida, porque hay una pérdida dentro del teflón. Entonces, al finalizar, los detalles, le digo, se los leen en el libro, aunque quiero solamente enfatizar de que el segundo caso es como decir el primer caso, pero además ahora en paralelo con una disipación extra debido al teflón. Entonces, lo que sucede, pues, es que tenemos aquí lo siguiente. Tenemos la Q en el aire, beta sobre 2 alfa, termina siendo evaluada a 5 GHz, termina siendo 104.7 dividido por 2, 0.022, que eso da 2380. ¿De dónde salió esto que está aquí? Esto va a ser igual al término, pues como decimos, 2pi sobre lambda, calculamos la longitud de onda y con eso tenemos el valor, la longitud de onda en el vacío. ¿Okay? Beta 0, en el aire, podemos considerar que es el mismo vacío, o sea que este valor, esta es la beta del aire. 2 veces, y la alfa, 0,022, viene exclusivamente de las pérdidas en el cobre. Y ahora, cuando hacemos con el teflón, tenemos que hacer la misma cuenta. La beta cambió porque cambió la epsilon, cambió justamente ahora en el término raíz de 2.08, que es el epsilon relativo del teflón. ¿Okay? La beta se incrementó, pero también encontramos que ahora la alfa tiene dos partes. Una, que es este término 0,032, que es debido a las pérdidas en el cobre, más este término que está aquí, 0,030, que es debido a la tangente de pérdida. Así que cuando sacamos finalmente la cuenta, el número que tenemos es más pequeño. ¿Okay? El número es 1218. De todas maneras, sigue siendo un número grande esta Q, pero fíjense que es mucho más pequeño que la que tendríamos para la línea sola. O sea, el hecho de yo haber colocado este dieléctrico acá, que tiene pérdida, hizo que la Q disminuyera. Y en consecuencia, el ancho de banda creció.
Ya va. Ok. La siguiente aspecto, vamos a ver, consideremos una línea de un cuarto de onda terminada en un cortocircuito. Bueno, una línea terminada en una línea de lambda cuarto, que equivale a un circuito resonante serie, perdón, una línea de lambda medio, que es un circuito resonante serie, pero una línea de lambda cuarto equivalente a un circuito resonante paralelo. El cortocircuito que va a tener en el plano de la carga se invierte en lambda cuarto, termina siendo entonces un comportamiento, un circuito paralelo. De nuevo, los detalles están en el libro, pero finalmente llegamos a una expresión como esta. La impedancia de entrada, en el caso que tenemos acá, va a ser 1 sobre R más 2J omega delta C por C. Lo que hemos hecho en el denominador realmente es la admitancia. ¿Okay? Hemos calculado pues, la admitancia en el entorno de la frecuencia de resonancia. Delta omega es igual, como siempre, a omega menos omega 0. Y comparando estos valores con los que tendríamos para el caso del circuito de la impedancia de entrada de la línea que está en lambda cuarto, entonces encontraríamos que el valor de la parte real, que en el circuito sería Z0 sobre alfa L. ¿Okay? Y en la parte imaginaria, pues entonces teníamos que la capacitancia sería pi sobre 4 omega Z0 y que la inductancia sería 1 sobre omega cuadrado C. ¿Okay? Y al calcular el factor de calidad, vamos a tener que va a valer omega C0 por R por C. El cual, después de sustituir los valores de R y C que tenemos acá, termina siendo igual al del caso serie, va a ser igual a beta sobre 2 alfa. Así que el factor de calidad que teníamos para el caso de una línea de lambda cuarto en cortocircuito es igual a beta sobre 2 alfa. Bien. El siguiente paso es considerar la línea en circuito abierto en lambda medio. ¿Y por qué razón? Fíjense, en circuitos microstrip es más fácil realizar circuitos abiertos que cortocircuitos. ¿Recuerdan ustedes cómo era microstrip? Es un sándwich en el cual aquí tengo arriba tengo una placa conductora, aquí abajo tengo una placa conductora y aquí en el medio tengo el elemento conductor, vamos a decir, el activo. Los otros serían planos de tierra. Entonces, si yo dejo esto así en el aire, tengo una, ¿dónde está? Aquí en la pared que hacen. Si yo dejo esto así en el aire, tengo un circuito abierto. El problema es si yo quiero hacer un cortocircuito aquí, tengo que poner una línea, ¿okay? Un poste que me cortocircuite arriba y abajo con los dos planos de tierra. Por eso es que es mucho más difícil hacer un cortocircuito en un strip line que en un circuito abierto. Entonces, muchas veces no vamos a conseguir esto en los circuitos planares, que se prefiere trabajar con circuitos abiertos que con cortocircuitos. Igualmente nos sucedería con los microstrip, ¿okay? Con la microlínea, también es preferible utilizar circuitos abiertos que cortocircuitos. Bueno, entonces como decimos acá, en el caso de una línea en circuito abierto en lambda medio, bueno, se comporta como un circuito resonante paralelo en lambda medio o en sus múltiplos, y se comporta como un circuito serie en lambda cuarto o sus múltiplos impares. Es decir, que a lambda cuarto el circuito abierto se transforma en cortocircuito, ¿okay? Y se repite obviamente para los múltiplos impares de lambda cuarto. En términos generales, pues esa sería, digamos, la situación que tenemos acá. Bueno, el próximo paso ahora es, en lugar de trabajar con línea de transmisión, vamos a considerar que estoy en una guía de onda. A frecuencias de microondas, en general, nosotros utilizamos, es muy común que utilicemos guías de onda.
Entonces vamos a utilizar un trozo de guía de onda como un resonador. A diferencia de lo que hemos planteado anteriormente, para el caso de las líneas planares, donde yo decía que yo podía dejar la línea de circuito abierto y era preferible eso por cuestiones inclusive mecánicas. En el caso de una guía de onda no se acostumbra a dejar la guía de onda en circuito, o sea, abierta, porque la guía de onda abierta se comporta más bien como una antena, como una abertura radiante. ¿Okay? Y al salir energía, esa energía que sale sería equivalente desde el punto de vista general como si fuese energía disipada. Y eso va a significar desde el punto de vista de generar una pérdida alta y una baja Q. Hago esta acotación porque además también lo vamos a ver en el laboratorio. En una práctica de laboratorio nosotros vamos a ver que si dejamos la guía de onda en circuito abierto, en realidad no se va a comportar como un circuito abierto. Ella va a irradiar. Obviamente su eficiencia no va a ser tan buena como una antena hecha a propósito para eso, pero una parte de energía sale y otra parte retorna al generador. Bueno, entonces lo que hacemos entonces más bien en el caso del resonador hecho con guía de onda es que vamos a hacer un cortocircuito. De hecho, vamos a hacer 2 cortocircuitos para garantizar condiciones de frontera en los 2 extremos y que tengamos igualmente una estacionaria dentro del circuito. Entonces, como dice aquí, la guía se cortocircuita en ambos extremos y forma lo que denominamos una cavidad. Las pérdidas, donde más está ocurriendo pérdidas, bueno, las pérdidas ocurren por disipación en las paredes metálicas. ¿Okay? Y si hubiese un material dieléctrico, pues también podría haber alguna disipación dentro del dieléctrico. Dependiendo de las aplicaciones, como veremos más adelante, es posible que inclusive podamos meter un material disipador dentro de la cavidad en algunas situaciones. Bien, esa cavidad constituida por estos cortocircuitos que están aquí tiene que acoplarse hacia afuera. Y se acopla pues por unas aberturas pequeñas o por sondas o lazos, como hemos visto en las clases previas donde vimos acoplamiento de guía de onda o entre guías de onda, ¿verdad? Que lo hacíamos por agujeritos pequeños o por sondas o por lazos. Ese último caso es más común, por ejemplo, si el elemento externo más bien se acopla con un cable coaxial. Entonces, tenemos una transición de coaxial a guía de onda, la cual generalmente se hace con una sonda o con un lazo. En cambio, que cuando el acoplamiento es entre guías, pues generalmente es por medio de aberturas. Un detalle interesante que vamos a ver acá es que ahora vamos a tener 3 condiciones de frontera. No solamente teníamos las estacionarias normales que tenemos en las paredes laterales, los cuales ya nos hacían 2 subíndices, porque yo tengo el rebote arriba y abajo, y a la izquierda y derecha, para los modos NM en términos generales, sino que vamos a tener una tercera condición, tenemos un grado de libertad adicional. Por tanto, ahora vamos a tener 3 subíndices para poder caracterizar la resonancia en estos casos. Entonces dice acá, es posible que se produzcan muchas resonancias debido a las variaciones del campo en las 3 dimensiones de la estructura. Bueno, lo que vamos a hacer es deducir la frecuencia resonante para los modos TE y TM en una cavidad resonante y vamos a tratar de trabajar con el modo dominante, con los modos de menor valor. ¿Okay? Y luego vamos a tratar de hallar la Q para un modo de propagación en particular, que sería el modo dominante, el T10, pero ahora con un tercer subíndice L, porque pueden haber más de una resonancia. ¿Okay? Bueno, entonces veamos esto. La geometría que vamos a estar considerando es una cavidad resonante rectangular. Y como les decía, hay un comportamiento estacionario a lo largo del eje de la X y de la Y, que ya habíamos visto cuando estudiamos guía de onda en su momento.
¿ok? Y vamos a tener adicionalmente un comportamiento estacionario a lo largo del eje de las z también, ¿ok? Entonces ahora vemos que no solamente tenemos un comportamiento estacionario a lo largo del eje de las x, sino a lo largo del eje de la z. Aquí en este caso en particular estamos asumiendo que no hay rebotes verticales, o sea, no hay estacionario, no hay comportamiento estacionario en el eje de la y, solamente mm, eh, en la dirección longitudinal. Fíjense que aquí, vamos a decir, vamos a poner el dibujo. Ok, pongamos el dibujo. Ok, aquí tenemos dos modos. Okay. Tenemos el comportamiento a lo largo del eje de las X para el modo dominante, el T1, 0. Okay. Tenemos una sola ondulación a lo largo del eje de las X. Pero en el caso del eje, en el eje de las Y no hay variaciones, que es modo TE 1, 0, que es modo dominante, pero en la dirección longitudinal se han puesto dos ejemplos. Tenemos una resonancia, que sería para su índice L igual a 1, y tenemos otro valor para su índice L igual a 2, o sea, tenemos dos ondulaciones. Y puede haber 3 y 4 y 5. Simplemente aquí se han puesto nada más que dos de ellos. Entonces, bueno, quería llamarle la atención pues sobre esto de que ahora no solamente tenemos una condición estacionaria en la dirección del ancho, en la dirección de las X, sino que además también hay una condición estacionaria a lo largo del eje de la Z, y podemos considerar una o dos o tres o cuatro ondulaciones a lo largo de él, lo cual por supuesto va a corresponder a un número diferente de frecuencias de resonancia. Bueno, entonces se comenzará calculando la frecuencia de resonancia en la condición sin pérdida, y luego vamos a hallar la Q por el método perturbacional que hemos descrito anteriormente. Entonces lo que vamos a considerar en ese método perturbacional básicamente van a ser las pérdidas en las paredes. Vamos a asumir en principio que el dieléctrico es aire, para no tener pérdidas allí, pero sí vamos a tener unas pérdidas en las paredes, porque va a haber circulación de corriente en las paredes, y esa hay que tomarla en cuenta. Bueno, entonces vamos a considerar en una guía rectangular con propagación a lo largo del eje de la Z, pues el campo eléctrico, ya, para cualquier modo, se va a poder escribir esencialmente de esta forma. Es decir, el campo eléctrico en X, Y, Z lo vamos a poder descomponer como la variación transversal, una función E de XY, ¿okay? Como lo hicimos anteriormente, y la variación longitudinal, que estaría constituida en este caso por dos ondas que viajan en direcciones opuestas, una que viaja, digamos, en sentido positivo de la Z, que valdría A más, por E a la menos J, beta sub MN, Z, más una A menos, que será E a la J, beta sub MN, Z. Los subíndices M y N en términos generales por causa de que pueden haber estacionarias en todas las direcciones. Obviamente que para el modo dominante, M valdría 1 y N valdría 0. Bueno, entonces, como dice acá, en estas expresiones, E de X y es la variación transversal, en este caso era simplemente un seno. Si la guía fuera un poco más complicada, como veremos después, pues esta función transversal cambia un poco, cambia de forma, pero desde el punto de vista conceptual seguimos trabajando pues, con las mismas cosas. Hemos puesto que las amplitudes A más y A menos son amplitudes arbitrarias de esas ondas viajeras. Bien, la constante de propagación para cualquier modo se obtiene de la frecuencia de corte del modo y de la frecuencia de trabajo. Entonces tendríamos que la beta sub n, mn, ¿okay? Va a depender, por ejemplo, en este caso, de guía onda rectangular, va a depender de caso 0 cuadrado, ya el valor, digamos, de espacio libre dentro de la guía, menos m pi sobre a al cuadrado, que sería la caso x al cuadrado, menos
n piso de b, me acuerdo que sería la K sub y cuadrado. ¿Okay? Y lo que tenemos que dar, por supuesto, los valores de m y n correspondientes. Como yo decía, si estamos considerando el modo dominante, pues m vale 1 y n vale 0 en el modo dominante. El modo dominante de la guía de onda rectangular. Vamos a aplicar la condición de frontera, ¿okay? Y es que el campo transversal sea 0 en los cortocircuitos. O sea, tengo un cortocircuito, digamos, en z igual a 0, pero tengo otro cortocircuito en z igual a L. Así que entonces, z igual a D en este caso. En el dibujo habíamos puesto L, aquí puse D. Bueno, se entiende a la profundidad de la línea. Entonces, cuando hacemos z igual a 0, esto significa que A más va a ser igual a menos a menos. ¿Okay? Eso ya lo conocíamos anteriormente. Y la segunda condición que tenemos acá, ¿okay? Entonces, a sustituir en las expresiones, a sustituir A más por menos a menos en la segunda condición, esa suma de esas exponenciales me producía la estacionaria que tenemos acá. Así que entonces tenemos la función, eso te va a ser igual a menos e de xy, que sabemos que es un seno, ¿okay? Exclusivamente en x, por A más, por 2j seno de beta sub mn de igual a 0. ¿Okay? Como decía, nosotros, si elegimos el modo dominante, pues esto va a ser la beta sub 1, 0. Aquí está escrito para cualquier modo, porque también es posible que, como hemos puesto allá, que podamos tener un valor de m distinto en esto. Ok, entonces la solución no trivial, ¿okay? Porque la solución trivial hace que beta sea igual a 0, pues eso no es una solución. La solución no trivial es que el producto beta sub mn por d sea igual a un número entero L pi, donde L puede variar 1, 2, 3, así como entonces teníamos M, N y ahora tenemos L. ¿Okay? Es decir, que la longitud de la cavidad es un múltiplo entero de medias longitudes de onda. Y por tanto, se puede escribir un número de onda en función de las 3 dimensiones de la guía, ¿okay? De la siguiente manera. Pues. Entonces, tendríamos que ese número de onda, ese autovalor, K sub M, N, L, va a ir cuadrada de m pi sobre a cuadrado más n pi sobre b cuadrado más l pi sobre d al cuadrado. Es decir, tengo tres condiciones, ¿verdad? Que corresponden a las 3 direcciones del espacio. Tengo resonancia en las 3 dimensiones. Eso es lo que me está diciendo ahí. El autovalor, el número de onda que correspondería a esa guía sería el que está dado por, no solamente por las dimensiones A, B y D, sino también obviamente por la escogencia de M, N y L. En general lo que va a suceder es que A y B son fijos, son dadas de fábrica. Y muchas veces la D es variable para que nosotros podamos hacer que la frecuencia de resonancia cambie. ¿Okay? Que si yo quiero cambiar la frecuencia de resonancia del circuito, tengo que tener un ajuste. Y generalmente lo que se ajusta es D, porque A y B ya vienen dadas de fábrica. ¿Okay? Cuando se construyó la guía de onda, y muchas veces lo que hace es que la longitud D se hace variable. Es un pistón muchas veces que yo puedo desplazar a lo largo de la guía hacia adelante y hacia atrás. Vamos a ver luego, cuando veamos guía de onda circular, que vamos a tener esencialmente la misma cosa. Y en el caso del laboratorio, pues vamos a tener este tipo de cosas. De hecho, en el laboratorio vamos a tener un resonador que es hecho con guía de onda circular en lugar de guía de onda rectangular. Va a estar adosado a una guía de onda rectangular, pero el resonador mismo es circular. Bueno, volviendo con esto. Si yo tengo entonces ya número de onda, con ese número de onda yo puedo entonces establecer pues, una frecuencia de resonancia. Ahora lo que nos interesará es hallar el factor de calidad.
¿ok? Y vamos a escoger que el modo sea el modo dominante, el TE10, pero que ahora tiene una tercera posibilidad de variación con L, donde L es el número de estacionarias que yo voy a tener en la dirección de la Z. Entonces, bueno, sustituimos el coeficiente de reflexión a menos por menos a más en la expresión de los campos y obtenemos entonces, bueno, las expresiones que ya estamos acostumbrados. ¿Okay? Así que entonces, vamos a tener que el campo eléctrico va a ser a más incidente por el seno de pi x sobre a, que es la estacionaria en la dirección de las x, más e a la menos j beta z menos e a la j beta z, que sería la estacionaria en la dirección de las z. ¿Ok? El modo dominante tiene componente de campo eléctrico solamente transversal, pero tenemos además una componente longitudinal del campo magnético. Entonces tenemos componente transversal y componente longitudinal del campo magnético. La componente transversal tiene la misma forma de variación del campo eléctrico, en tanto que la componente longitudinal tiene un coseno acá. Y bueno, esto multiplicado por la estacionaria en Z. Bueno, entonces sustituyendo estas estacionarias que están aquí, estas exponenciales complejas, por su equivalente, que son trigonométricas, nos quedaría entonces que es y es igual a su 0 por el seno de pi x sobre a por el seno de L pi z sobre. Y lo mismo, pues tendríamos la misma variación para h sub z y en el caso de h sub x. El h sub z, el seno cambia por coseno en la dirección transversal. Nos interesa ahora utilizar esto para calcular las pérdidas acá. Bueno, entonces veamos aquí. Para hallar factor de calidad en vacío debemos hallar la energía almacenada en los campos eléctricos y magnéticos, así como la pérdida en las paredes conductoras y en el dieléctrico. Bueno, ¿qué pasó? La energía almacenada se debe calculando las integrales de volumen. Es decir, que lo que vamos a hacer aquí, la integral de volumen para hallar el campo eléctrico es simplemente hacer multiplicación de epsilon sobre 4 por la integral de volumen del campo eléctrico por su conjugado diferencial de volumen. El campo eléctrico solamente está en la dirección Y. Así que esto que está aquí, después que sustituimos los senos, la variación del seno en el integral de volumen, termina siendo epsilon multiplicado por A por B por D sobre 16 por S 0 cuadrado. Los valores intermedios están en el libro, pero de todas maneras les recomiendo que ustedes mismos hagan la cuenta para verificar que el resultado sea ese que está ahí, sea epsilon por A por B por D sobre 16. En el caso del campo magnético, será μ sobre 4 por la integral de volumen de el campo magnético por su conjugado. Y nos va a quedar H por H, perdón, H sub X por H sub X conjugado, más H sub Z por H sub Z conjugado, diferencial de P. Y entonces, al sustituir nuevamente en las fórmulas anteriores, ¿okay? Eso termina siendo μ por A por B por E sobre 16 por epsilon cuadrado, ¿okay? Por eso 0 cuadrado, por 1 sobre la impedancia del modo TE al cuadrado, en este caso, bueno, obviamente el TE es 1, 0, más pi cuadrado sobre K cuadrado, impedancia intrínseca, por A al cuadrado. Recuerden ustedes que el modo, que el campo magnético es
máximo el campo magnético longitudinal es máximo en las paredes y es nulo en el centro. ¿Okay? Es por causa del coseno ese que tiene por ahí. Esa cantidad que está aquí en paréntesis, que está acá, cuando nosotros sustituimos los valores de K cuadrado y de ZE y todo ese asunto, nos encontramos lo siguiente. Que esto que está aquí, sustituyendo, poniendo todo esto sobre el mismo denominador, porque Z sub E depende, obviamente, también de K, nos quedaría entonces, poniendo todo sobre el mismo denominador, nos queda K cuadrado, eta cuadrado, y aquí nos quedaría beta cuadrado más pi sobre A, pasando esta para acá arriba, al cuadrado. ¿Ok? Y resulta que esto que está aquí es K sub X, K sub X cuadrado. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que K sub X cuadrado más K sub 0 cuadrado es K cuadrado, ¿okay? Valor de espacio libre. Así que entonces eso se simplifica y nos queda simplemente 1 sobre la impedancia intrínseca al cuadrado. Y que sería igual a epsilon sobre mu si asumimos que el medio es isotrópico. ¿Okay? Entonces, bueno, ya sustituyendo esto dentro de esta expresión, este mu, a sustituir esto acá, este mu, que está aquí, cancela con este mu, y lo que nos queda es epsilon. Por tanto, lo que sucede es que este valor que está aquí es igual al valor que está aquí arriba. Sí, la energía almacenada en el campo eléctrico y en el magnético son iguales, como era de esperarse. ¿Ok? Para la resonancia. En resonancia dijimos que las energías almacenadas en los campos magnéticos y eléctricos son iguales y se cancelan. ¿Okay? Así que es bien importante demostrar de que estas energías eran iguales para poderlo meter dentro de los conceptos que veníamos manejando anteriormente. Como dice aquí, esto demuestra que en resonancia las energías almacenadas son iguales. Ok, como de nuevo dijimos, asumimos pérdidas pequeñas. Utilizamos el método perturbacional para hallar la potencia disipada. En este caso vamos a hallar la potencia disipada en las paredes. Así que lo que vamos a asumir es que los campos eléctricos y magnéticos en las paredes son similares al caso ideal. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a agregar pues la condición de la resistividad superficial del material. ¿Okay? Entonces, la potencia perdida por conducción, que la vamos a denominar P sub C, que es debido a conducción, será igual a la resistencia superficial de la guía de onda dividida por 2 por la integral en las paredes de los campos eléctricos tangenciales a las paredes. Los campos eléctricos no están en la cuenta porque estamos asumiendo que el conductor es perfecto. En condiciones ideales, ¿verdad? El conductor es perfecto y por tanto no hay campo eléctrico tangencial. Y el campo magnético tangencial me va a producir una circulación de corriente, que es la que nosotros vamos a multiplicar por la resistencia para obtener la potencia disipada en las paredes. Por eso es que en esta cuenta solamente aparecen los campos eléctricos tangenciales. Y cuando el campo es tangencial, veamos en cada pared por separado, pues tenemos ahora que considerar en qué paredes hay disipación. No en todas las paredes hay disipación. Ok, bueno, la resistencia superficial vale raíz cuadrada de omega mu sub 0 sobre 2 sigma, es la resistividad superficial en las paredes metálicas, H sub T el campo magnético tangencial a las paredes. Entonces, en aquellas partes, en algunas partes el campo eléctrico tangencial será el H sub X y en otras paredes será el será el H sub X y el H sub Z, y en otras paredes solamente será el H sub Z. ¿Okay?
Vamos a ver entonces la cuestión. Entonces nos va a quedar este valor. De nuevo, los detalles están en el libro, pero igual les digo, ustedes tienen que hacer la cuenta. Esos números que salen allí, ¿ok? Salen básicamente de aplicar esto en cada una de las paredes que yo les acabo de mencionar a ustedes. En qué pared solamente H sub X y H sub Z y H sub Z y hay otras en las cuales no hay. ¿Okay? Fíjense, en las paredes laterales no hay campo eléctrico, no hay campo magnético tangencial. ¿Okay? O sea, si la guía de onda está en la dirección, digamos, saliendo de la pizarra, ¿okay? Donde están ustedes, en las paredes va a suceder que no hay H sub X, ¿okay? O sea, los componentes transversales del campo eléctrico y del campo magnético son nulos en las paredes por la conexión de frontera, en las paredes laterales. Ahí los campos eléctricos y magnéticos son nulos. Y solamente me va a quedar la componente longitudinal, la H sub Z, ahí, en esta pared y en esta pared. En la pared de arriba, ¿okay? Existe, y en la pared de abajo, existe H sub Z y H sub X. Y en la pared del fondo, y la de adelante, lo que va a suceder es que no hay H sub Z, pero hay H sub X, ¿ok? Porque lo que va a suceder es que ese campo, el H sub Z ya no es tangencial en las paredes de adelante y de atrás. El único tangencial es H sub X. Por tanto, hay que considerar esas 6 paredes que tengo allí y hacer las integrales, y en realidad son bastante sencillas las integrales, pero produce cada uno de esos términos que ustedes ven ahí. ¿Okay? Entonces, la P sub C va a ser igual a la resistencia superficial del material por el campo eléctrico al cuadrado, por la longitud de onda al cuadrado sobre 8 eta cuadrado. Eso sale de la sustitución con las betas. ¿Okay? Y multiplicado pues por los términos en paréntesis que salen de cuando se evalúan esos senos y cosenos, porque es una integral de senos y cosenos, en las condiciones de frontera en cada una de las paredes que yo mencionaba anteriormente. ¿Ok? Bien. Entonces, nos quedaría, me les adelanto, porque salen 4 términos. Si solamente tengo 3 pares de paredes, y pero recuerden que en la pared de abajo y la de arriba tengo H sub X y H sub Z. Es solamente en la pared lateral que está aquí, que tengo solamente H sub Z, y en las paredes que están aquí tengo solamente H sub X. Eso van a ser un término por cada uno de ellos, y adicionalmente pues tengo otros que son 2 términos porque van a depender, que es la pared horizontal o sea, las 2 paredes horizontales que están aquí arriba, la tapa, que tenemos H sub X y H sub Z, entonces tenemos 2 resultados, por 2 términos. Por eso que son 4 términos los que tenemos ahí. Bueno, entonces el valor de Q en el vacío, considerando solamente las pérdidas en las paredes, pues vale dividir estas pérdidas que están aquí entre la energía almacenada, ¿okay? Termina siendo ese numerote, que tampoco es tan difícil, ¿okay? Simplemente va a ser K por A por D al cubo, por B, por eta sobre 2 cuadrado R sub S, por 1 sobre todo este paréntesis que tenemos ahí. Lo que hay que hacer es simplemente meter los numeritos, ¿ok? Pero fíjense un detalle interesante. Esto depende de las dimensiones de la guía. Dependen de A, B, ¿ok? Y D. Pero adicionalmente dependen de L, el número de estacionarios que tenemos ahí. ¿Ok? Porque estos términos L que están aquí y aquí vienen de la integración en las paredes laterales, ¿no? Entonces allí aparece el término L, pues aquí arriba lo tenemos, aparece aquí y aparece acá. Pero en las tapas, en esta tapa
y en esta otra no aparece N. ¿Ok? Entonces, bueno, tengo un valor para el factor de calidad en el vacío, vamos a decir así. Pero si hemos asumido la resistividad del material. ¿Okay? Lo próximo es calcular las pérdidas en el dieléctrico. Las pérdidas en el eléctrico son un medio de la integral de volumen de J por E, conjugado al diferencial de E. Y la J sabemos que se obtiene de multiplicar el campo eléctrico por la conductividad, por la sigma del material. Así que entonces, o más bien, más que la sigma, sería la epsilon segunda, que aparecería, el omega epsilon segunda, que aparecería allí para este material. Es decir que, como esa es una constante, lo sacamos fuera de la integral. ¿Okay? Omega por epsilon segunda, integral de volumen de E cuadrado diferencial de volumen, y tengo que hacer la integral que está allí y que finalmente termina siendo esto. ¿Okay? Se termina siendo A por B por D, omega epsilon segunda por 0 cuadrado sobre 8. Es decir, el volumen del paralelepípedo que se construye de cortocircuitar la guía de Ohm. ¿Okay? O sea, entonces, ahora lo que tenemos que hacer es considerar, vamos a meter esto y vamos a considerar ahora que las paredes son ideales, que no hay pérdida en las paredes. Entonces, la única pérdida que tendríamos aquí, la pérdida en el dieléctrico exclusivamente, se obtendría pues simplemente de dividir las pérdidas ahora en el dieléctrico entre la energía almacenada. Así que esta Q ideal, ¿verdad? Q sub D, va a ser igual, al sacar todas las cuentas que están allí, va a ser igual a 2 omega por W sub E sobre P sub D, la energía almacenada entre la potencia disipada exclusivamente en el dieléctrico, que va a terminar siendo, después de sacar todas las cuentas, epsilon prima entre epsilon segunda, es decir, el inverso de la tangente de pérdida. Entonces es una cuestión interesante. El factor de calidad de una cavidad con paredes conductoras perfectas y con pérdidas dieléctricas depende exclusivamente de la tangente de delta y no depende de las dimensiones de la guía, de la cavidad. ¿Okay? Claro, pero esa es una situación ideal. Ahora lo que tenemos que hacer es mezclar las dos, obtener la Q total sumando las dos efectos. Bueno, entonces, si sumamos los dos efectos, la Q total, ya sumando las pérdidas, es decir, la Q sub 0 sería igual a 1 sobre la Q sub C, que habíamos tenido antes solamente con pérdidas en el conductor, más 1 sobre Q sub D, que es las pérdidas en el dieléctrico, ¿ok? A la menos 1. ¿Okay? Y entonces, pues, hay un ejemplo en el libro que muestra una aplicación numérica de esta fórmula, ¿okay? Que se lo pueden leer ustedes acá, es nada más que sustituir los números. Pero importante, por supuesto, ver la comparación de los números que se obtienen en estos casos. Para cerrar esto, porque además la clase está siendo larga, ¿okay? Vamos a considerar el caso de la guía de onda circular. Aquí vamos a ir un poquito más rápido porque vamos a utilizar muchos de los resultados que hemos tenido anteriormente. Entonces, similarmente al caso anterior, vamos a terminar el trozo de guía en un cortocircuito en ambos extremos. El modo dominante en la guía de onda cilíndrica es el TE11, ¿ok? Y el modo dominante en resonancia sería agregando una sola estacionaria, o sea que sería el TSUE111. Desde el punto de vista metodológico, pues los procedimientos son esencialmente los mismos que para guía rectangular, solo que ahora tengo que trabajar con unas funciones de Bessel atravesadas por ahí, que ustedes ya conocen, ¿ok? Los resultados detallados están en el libro de Poza. Les recomiendo que se lo lean ahí en mi clase, para que no dure 3 horas. Tengo que
condensar mucho contenido acá y más bien les dejo que ustedes lean estos detalles en el libro. Sin embargo, quiero más bien destacar en la parte práctica de esto. Dice que las cavidades circulares se usan frecuentemente en frecuencímetros de microondas, como el que tenemos en la lámina siguiente, este que está aquí. Este frecuencímetro es muy parecido a, hay muchas variantes, ¿no? El que tenemos aquí, como ustedes pueden ver por la guía de onda, que es una guía de onda chiquitica, ese es para banda milimétrica. ¿Okay? Pero hay muchos de estos. Nosotros allá en la central tenemos algunos similares a esto, ¿okay? En las cuales la escala de afuera ya directamente nos da los valores directamente en frecuencia. Y ya viene calibrado de fábrica de manera que uno puede leer directamente la frecuencia aquí en estas escalas. ¿Okay? Este es un tornillo que le da vuelta y esto es una cavidad, una guía de onda circular en la cual hay un pistón que se mueve hacia adelante y hacia atrás a mover la perilla. Y aquí hay un indicador que me indica cuando yo le giro directamente la frecuencia. En el caso de la católica, nosotros tenemos también unos frecuencímetros que van a usar ustedes en el laboratorio, pero el frecuencímetro, en lugar de dar directamente la frecuencia, lo que da es una lectura en un tornillo micrométrico y es necesario utilizar una tabla para convertir los valores del tornillo micrométrico en valores de frecuencia. Lo vamos a usar en el laboratorio, así que no vale la pena que yo me detenga mucho en esto, pero ustedes lo van a ver ahí. Igualmente, va a ser una guía de onda circular la que constituye ese frecuencímetro. Aquí, la diferencia es que en lugar de ser una guía chiquitica como la que tenemos acá para banda milimétrica, ustedes van a trabajar con una guía un poco más grande que trabaja en banda X. Es una guía que denominamos WR90, que trabaja entre 8.2 y 12.4 GHz. Y el frecuenciamiento que vamos a estar utilizando más o menos trabaja también en la misma banda. ¿Okay? Aunque las tablas que tenemos para conversión son un poco más estrechas, pero simplemente era para mostrar esto. No tengo una foto aquí, se me olvidó, ¿okay? Pero ustedes lo van a tener en el laboratorio. El frecuenciamiento que tenemos en la católica. Muy bien, creo que esta sí es la última lámina. Podemos entonces... no, se me había olvidado. Es como luce internamente la distribución de los campos. Fíjense, la guía de onda es cilíndrica, ¿ok? Y estas tapas son conductoras para hacer los cortocircuitos que hemos mencionado anteriormente. Y aquí obviamente tenemos las estacionarias, tenemos con L igual a 1 y con L igual a 2, ¿ok? Y obviamente pueden haber otros más. Entonces, lo que se hace con estos frecuencímetros es justamente que esta tapa es movible, ¿okay? Entonces lo que hace al mover el tornillo es que se desplaza esta tapa y eso hace que cambie la frecuencia de resonancia con la fórmula que hemos visto anteriormente. ¿Qué más podemos decir aquí? Creo que las frecuencias de resonancia, como son guías de onda circulares, obviamente vienen determinadas por funciones de Bessel. En términos generales, la frecuencia de resonancia F sub NML para la guía de onda circular, pues serían estas que están aquí. Para los modos TE usamos los ceros de las derivadas de las funciones de Bessel, por eso son las P' NM, son los ceros de las derivadas, en tanto que para los modos TM usamos directamente los ceros de la función. ¿Okay? Y obviamente en la dirección de Z son iguales, las variaciones L por pi sobre D. Solamente para que tengamos un poco en cuenta esto. Como les decía anteriormente, la idea es utilizar el modo dominante, que es el TE11, así que no usaremos modos TM, sus frecuencias son más altas. El modo dominante es cuando N y M son iguales a 1 acá. ¿Okay? Muy bien.
¿Qué más tenemos acá? Bueno, aquí tenemos algo tomado de otro libro. De hecho, lo que hizo Posar, a su vez que lo tomó de un libro que es el libro de Colin, ¿okay? Que es Foundation for Microwave Engineering, Second Edition. Cuando el libro de Colin es un libro de los años 60, tanto que el libro de Posar es del 2000 y pico para acá. Sin embargo, estas cosas no han cambiado mucho a lo largo del tiempo. Entonces, esa gráfica que ustedes ven acá fue desarrollada en los años 50. ¿Okay? Inclusive, yo creo que yo diría que fue durante la guerra que se desarrolló esto. Y explico brevemente esto que está acá. Durante la Segunda Guerra Mundial se creó un grupo de estudio entre las universidades norteamericanas y el ejército de los Estados Unidos. Hubo muchas cosas que se desarrollaron en las universidades. Bueno, y desde esa época también las universidades han sido trabajando con el ejército. Pero en particular, todo el tema de las microondas fue desarrollado básicamente por la alianza entre el Instituto Tecnológico de Massachusetts y el ejército de los Estados Unidos. O sea, mucho material que se desarrolló, que para hoy día, para nosotros, estas cosas que yo estoy dando en clase, es lo más normal del mundo. Este es un conocimiento que es público. En aquella época era considerado secretos de Estado. Era material clasificado. Entonces, como les decía, pues muchas de estas cosas se desarrollaron a través de documentos secretos, documentos clasificados por el ejército durante la época de la guerra. Después que termina la Segunda Guerra Mundial, ¿okay? Durante un periodo de tiempo también mucho de este material todavía costó que fuera liberado para uso civil. Mediados de los años 60 y como consecuencia de la carrera espacial y también el interés que había de que se desarrollaran muchas tecnologías de comunicaciones en el área de microondas para poderse comunicar con los satélites artificiales y en particular, obviamente, con las misiones para el espacio, en particular con las misiones Apolo y las misiones a la Luna. Entonces, mucho de ese material fue desclasificado, ¿okay? Dejó de ser material considerado secreto de Estado a ser material público. Y una de las cosas que se hizo fue el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Entonces liberó una serie de libros que se basaron en estos documentos clasificados que ahora fueron publicados por el Instituto Tecnológico de Massachusetts. ¿Okay? Eso se le denominó la serie de libros del laboratorio de radiación. Y mucha de la gente que había trabajado en el laboratorio de radiación, además, usando las mismas cosas que habían desarrollado, también hicieron publicaciones individuales. Y uno de ellos fue R.E. Colin, que trabajó en esto y además sacó un libro que se llamó Foundation for Microwave Engineering, que es tomado esto, y a su vez fue material que fue desarrollado pues durante ese periodo. Simplemente para que ustedes vean la referencia, pues dice, esto fue tomado desde un libro de los años 60. ¿Okay? Y yo estudié por ese libro, por cierto. ¿Okay? Cuando estudié en microondas, yo estudié por el Colin. Bueno, creo que el factor de calidad en el vacío de modo circular TENML, bueno, es cuestión de sustituir en las expresiones que están aquí y sale esa fórmula quedando tota. El detalle pues que igualmente al caso anterior tenemos un factor de calidad debido exclusivamente a
el problema de la conducción, que en las paredes, donde aparecen obviamente las funciones de Bessel para poder calcular la disipación en esas paredes circulares, ¿okay? Pero las pérdidas en el dieléctrico son las mismas que el caso anterior, que la Q sub D es igual a 1 sobre la tangente de delta. Y la Q total se obtiene de combinar los dos valores, como lo hicimos para el caso rectangular. Bien, esta sí ya es la última lámina. Ok, entonces, una vez que ya nosotros hemos culminado pues todo este estudio, en realidad el resumen que había que hacer sería simplemente decir 3 o 4 palabras, porque todos los detalles están allí. Simplemente, ¿qué fue lo que hicimos? Partimos de un modelo que es esencialmente circuital, repasando nuestros conceptos circuitales que estudiamos hace varios años. Estudia qué es lo que es el factor de calidad para un circuito serie, un circuito paralelo, etc. Y luego lo estudiamos con líneas de transmisión, cómo nosotros podemos obtener los equivalentes de circuitales para el caso de una línea de transmisión terminada, por ejemplo, un cortocircuito o un circuito abierto con pérdida. Y luego el siguiente paso fue lo que acabamos de hacer, considerar esta ahora una guía de onda, tanto en el caso rectangular como en el caso circular. Bueno, sería todo por el día de hoy.